Vamos a estar considerando en el día de hoy una reflexión bíblica que hemos titulado de la siguiente manera: se parecen, pero no son lo mismo. Y para ilustrarlo un poco, vamos a ver algunas imágenes para que me acompañen y caminemos con ellas algunas cosas. La primera pregunta es sobre los siguientes dos animales. Si usted puede distinguir la diferencia entre ellos, vamos a ver. Solo les digo que son dos, no son de la misma especie. Son dos animales que son diferentes, ¿ok? No sé cuál es el jaguar, cuál es el otro. Cierto que no está como fácil distinguirlo, y más cuando usted no se los ha encontrado de frente. Pues bueno, vamos a ver la siguiente y ahí nos van a dar la respuesta. El leopardo es el de la izquierda y el que tiene a su derecha es el jaguar. Yo les pregunto, ¿usted hubiera tenido la capacidad de identificarlos así fácilmente, solo por vista? Cierto que es un poco difícil, ¿verdad? Y más si no somos veterinarios o estudiosos de esos animales. Vamos a ver otra y miremos esta. Aquí la pregunta maestra es: ¿quién es el burro y cuál es su vecino? No, mentiras. ¿Cuál es el burro y cuál es la mula? ¿Ah? Bueno, aquí ya tenemos como que varios dicen que el de allá es la mula. Vamos a ver quién tiene la respuesta exactamente. Ajá, muy bien. Así es. Veamos la siguiente. ¿Cuál es la menta y cuál es la matita de hierbabuena? ¿Ok? La de allá, sí. Bueno, creo que eso es muy familiar porque nosotros hacemos aromáticas y nuestras mamás, nuestras esposas saben un poquito más, ¿verdad? Ok, entonces, efectivamente, la respuesta la tiene usted. Hierbabuena. Ajá, ok. Y vámonos con otra más. ¿Cuál es Pepito y cuál es José? Esa está más difícil, ¿verdad? Son dos chicos igualititos y solo ellos saben, su papá y su mamá saben quién es quién. No sé cuántos de ustedes han encontrado y sí, pero algo diferente deben tener, ¿verdad? Un lunar, algún gesto, alguna cosa que los hace particulares. Bien, pero ahora les tengo una más, todavía un poco más difícil. ¿Cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Así como lo vemos. ¿Cuál será el trigo? ¿Cuál será la cizaña? ¿Ah? Pues bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. También decirles que, pues usted sabe que estamos en un mundo que hace muchas copias, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han querido tener un reloj bien caro y se compran uno parecido. Hay unas muy buenas copias, inclusive carteras. Hay unas carteras para dama que son súper carísimas, pero hay muy buenas imitaciones, bolígrafos, inclusive tenis. A veces uno tiene que indagar muy bien si es un tenis real o es una muy buena copia. Pero estamos en un mundo donde hay muchas cosas que se están copiando y no voy a mencionar de dónde vienen las copias, pero ¿qué hacemos para poder identificar lo correcto? ¿Cómo hacer para identificar que algo es original? ¿Cómo hacer para algo que tengo o que recibo es lo mejor? Y no hay de otra que observación, observar muy bien, estudiar, preguntar. De pronto hay alguien que tiene mejor conocimiento, consultar las características del fabricante y muchísimas cosas más. Por supuesto, el uso nos va a dar la respuesta. Si me dura muchísimo, es original. Si se me acaba el año, los 2 años, pues seguramente la cosa no era tan buena. Por eso les invito a que vayamos juntos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, 24 en adelante, para que podamos conocer esta historia, esta parábola que Jesús le contó a sus discípulos para hablarles precisamente acerca del trigo y la cizaña. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros hoy día? ¿Por qué debemos prestar atención a esta enseñanza y cómo nos ayuda a caminar mejor como iglesia, como hijos de Dios?
Como usted ya está conmigo y también lo podrá ver en la pantalla, vamos a leer lo que dice el Evangelio. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Las personas o la audiencia con la que Jesús o a la que Jesús estaba dirigiendo, por el contexto de aquel entonces, eran personas que tenían una cercanía, una familiaridad, de pronto un primo agricultor tenía, o su padre tenía una finquita. Es decir, el entender acerca de este tema del trigo y la cizaña no era tan difícil como para nosotros, que lo que más sabemos del trigo es que se usa para hacer la masa de la pizza o para el pan del desayuno que comemos frecuentemente, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en un campo de trigo y tener esa oportunidad de manipular, de ver, de entender cómo funciona todo esto. Y Jesús comparte un asunto que tendría que ver no solamente con sus seguidores en aquel momento, sino a lo largo de toda la historia de, llamémoslo, cristianismo, inclusive hasta los últimos tiempos o los tiempos actuales que estamos viviendo. Y para comprender esta parábola y las dinámicas que se dan con este tipo de plantas, el trigo y la cizaña, vamos a hablar un poquito acerca de una de ellas, que es la cizaña. La cizaña también se le conoce como mala hierba y es una planta invasora, es una planta que invade los cultivos, y por ser una planta pues también tiene que sobrevivir, por lo tanto va a absorber el agua, va a absorber los nutrientes de la tierra, va a competir por luz para poder emerger, y por lo tanto finalmente termina afectando llamémoslo, el cultivo principal. Es así que cuando la cizaña crece con el trigo, va a dificultar la recolección, y se dice que es posible que llegue a contaminar las plantas, llamémoslo buenas, y reduce su valor nutritivo. También encontré pues en las indagaciones que los granos de la cizaña pueden ser considerados tóxicos, por lo tanto no son recomendables para consumirlos, porque el animal o la persona que lo haga se puede enfermar. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer en este día es: ¿por qué este pasaje nos da a entender que tratar de arrancar la cizaña que está confundida con el trigo sin que llegue el tiempo de la siega puede ser algo peligroso o que pudiera afectar finalmente el propósito de los cultivos? Y para ello encontré algo muy interesante. Resulta que cuando el trigo empieza a crecer, es verde, o sea, tiene un verde muy lindo, un verde vivo, y es el mismo color que tiene la cizaña, pero la cizaña va a mantener el verde hasta el final, o básicamente hasta que crezca. Es decir, la cizaña no va a cambiar de color, mientras que el trigo empieza verde, pero en la medida que van avanzando los meses se va volviendo dorado, ese color amarillo bonito que vemos, y obviamente va a crecer mucho más que la misma cizaña. De hecho, la cizaña, más que crecer, pues se va a ir para los lados y básicamente se va a quedar como una planta un poco rastrera. Pero
en ese estado de verde, donde tanto la cizaña como el trigo es verde, es muy difícil identificar cuál es cuál, por lo cual si alguien pretendería limpiar su campo, corre el riesgo que al arrancar una planta de cizaña, pues va a agarrar varias de trigo. Es eso lo que el Señor quiere decir. Las dos cosas van a estar coexistiendo. Las dos cosas van a estar creciendo juntos, pero va a llegar un momento en que las obras de cada uno van a ser reveladas o una forma de distinguirlas. Pero también quiero decirles que Jesús ofrece una explicación de esta parábola, la cual vamos a leer, para poder comprender mucho más a qué se estaba refiriendo el Señor con esta. Vamos ahí más adelantito al versículo 36 del mismo capítulo, que dice de esta manera: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que, ojo con esto, sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús nos indica que hay un enemigo de Dios, y ese enemigo de Dios está empeñado en sembrarse o en sembrar entre los hijos de Dios malas intenciones, tropiezos, personas que hacen iniquidad, personas que pretenden engañar y se hacen pasar por personas buenas con apariencia de piedad, personas que aparentan una vida cristiana ideal, pero lo que finalmente este tipo de personas buscan sembrar o hacer en medio de su pueblo no es más que ser piedra de tropiezo, traer divisiones, traer confusión, traer desviación y contender con la fe. Y estamos, y usted lo sabe muy bien, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y Pablo, llamémoslo de esta manera, profetizó en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, cómo serían estos tiempos que estaríamos viviendo, y particularmente en el 5 él nos dice que vendrían personas con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta, y le dice a Timoteo: a estos evita. Y por supuesto nos da más características de la gente de los últimos tiempos. Cuando yo pensaba en falsos maestros y me devuelvo un poco a los 10, 15, 20 años atrás, pues era muy fácil decir: bueno, este tipo aparece en la televisión en tal programa que es pagado, pues es un falso maestro, sabemos del tipo de iglesia que viene, pues básicamente cambio de canal, decido no escucharlo. Pero quiero decirle que hoy es un poco más difícil, porque vivimos en días donde el tropiezo, donde la iniquidad, donde la falsa enseñanza se puede meter en nuestra casa muy fácil. Y dígame, ¿cuál es el medio a través del cual usted fácilmente puede recibir información hoy día? El celular, exactamente. Yo les digo la verdad, yo ya ni veo casi televisión, de hecho ni me queda tiempo. Noticias muy poco, tal vez decido leer algunos periódicos digitales, pero el celular y las redes sociales, YouTube, Facebook principalmente, o también páginas de internet, se han convertido en los medios a través de los cuales estamos recibiendo bastante información
Por lo que debemos tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, así tenga un buen título o así tenga una buena apariencia. Porque es muy fácil que a través de un lindo mensaje de repente estemos escuchando algo que no coincide con la verdad del evangelio. De hecho, también hay influencers o influenciadores que han llegado a hacerse muy famosos a pesar de barbaridades que estén diciendo contra el evangelio. Y con esto te estoy diciendo que para recibir una falsa enseñanza o para recibir una falsa o una mala influencia, esa persona no necesita pararse en esta plataforma. Para que eso suceda, la manera más sutil es que entre en la sala de tu casa, o mientras vas yendo al trabajo, o mientras estás en tu tiempo de descanso y empiezas a mirar en tu red social y alguien posteó algo y vamos a hacer clic acá, ay, qué interesante, y resultó ser de repente un comentario, una crítica negativa, en fin, o una mala enseñanza. Y tenemos un problema muy serio, y por ende tenemos que cuidarnos, y por eso Jesús les dice: el trigo y la cizaña van a convivir, pero eso también implica que debemos cuidarnos los unos a los otros y velar por aquello que es la obra del Señor. Para que podamos entender esto un poco más, yo quiero invitar en esta mañana a Judas. Y Judas no el que se mató por entregar a Jesús, porque ese no alcanzó a escribir nada, sino a Judas, el que escribió la carta de Judas, que justamente era medio hermano del Señor Jesús. Y la carta de Judas nos habla de un problema muy grande. Y para Judas el problema que destaca ahí no era la desintegración familiar, no era la violencia doméstica, no era la inestabilidad económica, que de por sí son problemas muy grandes, sino que Judas destaca un problema muy grande, que es la enseñanza, la mala enseñanza, la mala doctrina a través de personas que se han inmiscuido como cizaña en medio del pueblo de Dios para hacer piedra de tropiezo, para confundir, para desviar del camino correcto, para sembrar divisiones, para hablar mal del pueblo de Dios o del Señor. Y por eso es que él escribe esta carta para alertar a las iglesias acerca de la cizaña, acerca de la falsa enseñanza, y nos da pautas muy importantes de cómo tratar con ello. Si usted quiere acompañarme, vaya también a Judas. Y para los que todavía no se ubican dónde está Judas, está antes de Apocalipsis. Y vamos al capítulo 1 y leamos el versículo 3 y 4. Dice Judas de la siguiente manera: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Judas básicamente está diciendo: no nos quedemos con los brazos cruzados. O sea, sí hay cizaña, hay falsas enseñanzas, hay gente que viene a traer tropiezo a los hijos de Dios, hay gente que está empeñada en destruir la honra de Dios, la iglesia del Señor. Pero también tenemos que tomar una posición en Cristo y tenemos que contender ardientemente por la fe, en el sentido que no nos vamos a quedar con la boca callada, sino que tenemos que identificar cuál es la cizaña que de repente se está inmiscuyendo en medio del pueblo de Dios, y atacarla o enfrentarla de una manera ardiente. Ya sabemos que Satanás está empeñado, como nos lo explicó Jesús, en destruir el pueblo de Dios, en dañar los hijos de Dios, robar los nutrientes, dejarlos que no crezcan, confundirlos, atraerlos hacia él mismo. Pero como Satanás no puede presentarse en medio de nosotros con su cara horrible que puede tener, pues entonces lo hace a través de maneras, personas, estrategias, mala enseñanza. Y su arma principal es el engaño, porque precisamente fue lo que él hizo al principio para
engañar a Adán y Eva y por supuesto para engañar a los ángeles que le han seguido. Me hice una pregunta: ¿cuáles son algunas de esas falsas doctrinas, enseñanzas o pensamientos, ideología que en los últimos tiempos nos está tocando la puerta en la iglesia y que de repente está generando confusiones? Y perdóneme si hiero algunas susceptibilidades, pero tengo que hablarlas. Ejemplo, el yoga. El yoga se está metiendo en medio no solamente de la iglesia, sino de la sociedad occidental, como una estrategia del hinduismo moderno para ganar corazones, para atraer personas hacia un tipo de meditación espiritual y prácticas espirituales o de descanso. Y yo conozco personas que han salido del hinduismo y que claramente me han dicho: esta es una estrategia intencional del movimiento hinduista para meterse poco a poco en medio del mundo occidental. Y tengo fuentes muy fidedignas de todo esto. Otra, por ejemplo, la falsa teología de la prosperidad, que ya no es ni tan nueva, ya tiene años, pero hay una correcta teología de la prosperidad en la Biblia. Pero por supuesto hay gente que ha usado textos y demás para manipular y para de alguna forma lucrarse de la buena fe de las personas. Otra idea: decir que todas las religiones llevan a Dios y que finalmente Dios nos va a aceptar porque Dios es bueno y no va a echar a nadie al infierno. Y esto se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, entre las personas de hoy día. Pero déjeme decirle, ese relativismo se burla claramente de la obra de la cruz de Jesús, porque Jesús es el único camino hacia el Padre. También otra enseñanza y es presentar la gracia para abusar deliberadamente y pecar deliberadamente, ya que hágase lo que se haga, pues finalmente entonces ya estamos salvos. Entonces peco y se me da lo que haga la gana, igual ya pues voy para el cielo. También hay una teología feminista. Y no con esto quiero decir que la mujer sí tiene un lugar en el corazón de Dios, la mujer sí tiene un lugar en la escritura. Jesús trató de una forma respetuosa y honrosa a la mujer, pero hay una teología feminista que están llegando a hablar de Dios como madre y resaltan más el tema de maternidad de Dios y reemplazan el rol de Dios como padre. Y hay mucho más para desarrollar en ese tema de la teología feminista. Otra forma es decir que no necesitamos ir a la escritura, sino solamente depender de la voz del Espíritu. Así esa supuesta voz del Espíritu no corresponde exactamente a lo que encontramos en la escritura. Otra cosa que he escuchado es que el cielo se gana solamente con las buenas obras, es decir, con tal que yo no le haga mal a nadie, igual Dios ve mis buenas obras y finalmente entonces me comporto bien y voy al cielo. Y es una forma de relativismo moral. También que el hecho de ser o aceptar el lesbianismo, el homosexualismo y decir que Dios los ama y los acepta como son y van a ir al cielo aún en medio de su situación de pecado, está bien. Entonces por lo mismo pues la iglesia también tiene que hacer lo que supuestamente dice. Y yo les digo, Dios ama a todas las personas. Nosotros amamos y debemos amar a todas las personas, pero no aceptamos el pecado, no estamos de acuerdo con la práctica pecaminosa. Otra cosa, y es creer que el aborto está bien porque finalmente las células que se están generando en el vientre de la madre son solo células y no tienen vida, pues entonces vamos a cortar la vida en cualquier momento de su existencia durante el vientre y eso está bien. Y cada vez esta forma de pensar, que es parte de esa presión, la iniquidad y el tropiezo, está influenciando nuestra manera de pensar y está tocando lo que nosotros consideramos respecto a la vida, respecto a la familia. Y pudiéramos seguir hablando de más cosas, por ejemplo la eutanasia. Decir que la eutanasia está bien porque cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera con su vida.
Entonces, ¿dónde queda Dios? E inclusive ahora también que el infierno no existe, es un estado de imaginación y demás cosas. Así que la lista pudiera continuar, y yo no sé con cuántas de estas cosas u otras usted se ha venido encontrando. Entonces, aquí el asunto es cómo identificamos aquellos que están sembrando tropiezo, cómo identificar aquellos que están en medio nuestro como ovejas, pero con un corazón de lobo en medio nuestro. Y Judas nos ayuda, nos da unas pautas para poder identificarnos, y yo te animo a que las agarres en esta mañana, y de esa forma podamos crecer como pueblo de Dios. Lo primero de estos es: podemos identificar estas personas por su conexión con la rebeldía o la insubordinación. Y eso lo encontramos ahí en el capítulo 1, versículo 8. Dice de esta manera: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Todo engañador, así como Satanás, tiene un problema muy serio con la autoridad. Les cuesta someterse, pero ellos sí quieren que tú te sometas a sus enseñanzas. Y Satanás quiere que seamos rebeldes como Él es rebelde, y finalmente no estemos sometidos a Dios. De eso también nos habla Pedro en su segunda epístola, capítulo 2:10, que dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, refiriéndose a la autoridad del Señor. Ya les dije que el pecado, llamémoslo original, de Satanás fue la rebeldía. Él quería ser adorado, objeto de adoración, ser semejante al Altísimo, y Satanás quiere convencer a cuanta gente sea posible de que Dios no es bueno, de que Dios no es Dios, poner en duda la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, y quiere que la gente tome malas decisiones y se aleje del camino del Señor. Podemos saber que una persona no anda por un buen camino si es una persona que no rinde cuentas, que es una persona que se llama espiritual, pero no está bajo la cobertura pastoral de una iglesia, por ejemplo. Son personas que andan criticando de un lado para otro, hablan mal de un pastor y de otro, destruyen, siembran cizaña, siembran mal ambiente en medio del cuerpo del Cristo, más bien que alentarnos a crecer juntos, que alentarnos a mejorar. Son personas que se proyectan como morales, como espirituales, pero finalmente en el fondo no lo son. Y lo más triste para mí no es ni siquiera lo que pasa entre nosotros, sino que las personas que no conocen al Señor, que no son cristianos, escuchan de estas personas y finalmente terminan también alejándose mucho más de la oportunidad de llegar a una iglesia, porque ensucian el nombre del Evangelio. Así que todas esas enseñanzas son como paja, son como, igual como lo mencioné, no alimentan, contaminan, intoxican, que es lo mismo que hace la cizaña. Lo segundo, son personas que tienen problemas con el amor. Eso está en el versículo 11, dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Son personas que se presentan como amorosas, pero se aman a sí mismos finalmente. El camino de Caín tiene que ver con esas personas que buscan agradar a Dios por su manera, con sus propias obras, y hablan más de las grandes cosas que están haciendo más que de las demandas de Dios. También aquellos que son como Balaam, que dice Judas, son aquellos que enseñan doctrinas que apelan a la manipulación, e inclusive para que les den dinero. Y sobre la revelación de Coré, que está en el Antiguo Testamento, básicamente tiene que ver con un tema de orgullo. Son personas que no se mueven en el amor de Dios,
Son personas que andan criticando, andan juzgando. Pero el amor de Dios, si bien exhorta, el amor de Dios abraza, corrige, levanta, restaura, impulsa. Lo tercero, y está en el versículo 12, es por la sutileza. Dice Judas que estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, es decir, sin pudor, con vosotros se apacientan a sí mismos. Recordemos que la iglesia en los primeros siglos practicaba muchísimo lo que está en Hechos capítulo 2, 40, 41, 42, que se reunían en las casas para compartir, para comer, para reír, para orar, para meditar en torno a la palabra y muchas cosas más. Por supuesto, hoy también lo hacemos, pero también tenemos nuestros templos. Y en esas casas, en esos ágapes, se metían estas cizañas, se metían estas personas con el fin de confundir, así como lo está mencionando Judas. Así que tengamos también mucho cuidado en nuestros break, tengamos mucho cuidado en nuestras reuniones de grupos en casa. ¿Quién está viniendo a enseñar? ¿Con qué corazón viene a hacerlo? Y practiquemos el discernimiento espiritual y seamos muy cuidadosos con lo que traemos y ponemos en la mesa en términos de la enseñanza, de la reflexión de la escritura. Son personas que usan mucho la Biblia, déjeme decirle, la conocen. Tal vez empezaron bien, pero en el camino se torcieron. Son personas que usan mucho verdad, pero también ahí va un poco la falsa enseñanza o el veneno. Y número 4, por su conexión con la inmoralidad. Versículo 16, dice así: son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y quiero referirme más que todo a la inmoralidad, que es el arma más fuerte de Satanás en estos tiempos. Y también a lo largo de la historia, si estudiamos varias de las religiones, se ha utilizado la lujuria sexual para hacer que la gente fuera detrás de dioses falsos. Y la razón por la que cosas como la pornografía, el adulterio, la fornicación han crecido tanto en las últimas décadas, y aprovechando tecnología como la televisión, internet, es porque Satanás quiere usar todo esto para llevarnos a otros dioses. Y hay muchos evangélicos que piensan que esto no es ningún problema, que eso no hay ningún lío si eres puro o no eres puro sexualmente. Dice 2 de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Ahí está todo esto involucrado, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, a los que viven en error. Así que Satanás no está satisfecho con el plan de Dios, que es el matrimonio. Satanás no está satisfecho con la pureza sexual. Satanás no está satisfecho con el mensaje de la iglesia, con el mensaje de la Biblia en términos de una vida correcta, santa, pura delante del Señor. La adicción más grande en el día de hoy no es la cocaína colombiana, no es la heroína, sino la pornografía. Es lo que más se consume y lo que más está atando la vida de personas, de hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Satanás nos odia. Por eso Jesús dice, es el enemigo de Dios. El enemigo de Dios ha estado sembrando cizaña y ha estado metiéndose en el pueblo de Dios, y nos pone cosas bonitas para atraparnos, pero finalmente quiere destruirnos. Pero Dios tiene un plan de paz para nosotros. Dios tiene un plan de vida para ti. Dios puede liberarnos de cualquier vicio que de repente se haya metido en tu mente, y la sangre de Cristo es supremamente poderosa para librarnos de cualquier atadura, para librarnos de cualquier dolor, para librarnos de cualquier problema en nuestra vida. Y ahora, finalmente, ¿qué nos dice más Judas? Y es
¿cómo podemos entonces, además de identificar, tratar de una manera contundente en medio de toda esta situación de trigo y cizaña, que es la realidad del evangelio, es la realidad de la vida cristiana? Versículos 17 al 25. Vamos con la primera idea. Te voy a dejar 4 cosas prácticas para que las tengas muy presentes. Lo primero es: prepárate con la palabra de Dios. Versículo 17 de Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas están diciendo: recuerden las enseñanzas que Jesús dejó a sus discípulos. Recuerden el mensaje del evangelio. No hay mejor manera de poder responder que conocer la palabra del Señor. Pero el problema es cuando no conocemos la palabra del Señor. El problema es cuando no leemos la Biblia. El problema es cuando tú ni siquiera lees un versículo diario. El problema es cuando ni siquiera tienes un plan de lectura. El problema es cuando ni siquiera, bueno, por lo menos en la Biblia viene, en el celular viene, pero ni siquiera está la Biblia con nosotros. Así que yo te quiero invitar para que abraces la palabra del Señor y la hagas alimento a tu corazón todos los días. Porque si conocemos la palabra del Señor, pues vamos a tener conocimiento y poder identificar qué es correcto, qué no, pero también prepararte, estudiar. Y tenemos las escuelas de crecimiento integral, tenemos el Instituto Bíblico, los que quieran ir un poco más allá. Tenemos los diferentes escenarios en nuestros ministerios donde estamos estudiando la palabra del Señor. Lo segundo, versículo 20 y 21: protégete permaneciendo en Dios, porque es que fuera de Dios estás fuera de su cobertura y vas a quedar expuesto. 20:21 dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Saben? Un problema de entrar a contender con la cizaña es resolver los asuntos intelectualmente. Déjeme decirles, es un desgaste. Yo he tenido varias confrontaciones y finalmente terminamos nos vemos quién sabe cuándo. Y no podemos enfrentar la cizaña si estamos descuidados en nuestra relación con Dios. Porque no se trata de un asunto intelectual, déjeme decirles, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual que estamos librando y tú necesitas estar totalmente posicionado en Dios para poder enfrentar con argumentos del Espíritu qué es lo que hay que conversar frente, por ejemplo, a la lista que te dice de falsas doctrinas. ¿Cómo argumentar sobre el tema de género? Que aquí ya Daniel nos ha inclusive invitado a pensar en varias maneras cómo responder desde la fe. Claro, podemos hacerlo intelectualmente, pero mucho más si estás en plena relación con el Señor para que Él te guíe. Y si tú quieres prepararte para ofrecer una defensa de la palabra, tienes que también estar edificado en la santa fe, que es lo que nos dice, no el equipo de fútbol, no, en la santa fe del Señor. La palabra, sí, que acabo de mencionar. También conservándonos en el amor de Dios. ¿Por qué? Es muy fácil entrar a odiar. Es muy fácil entrar a rechazar y odiar. Y déjeme decirle, tampoco el Señor nos manda a odiar. Tampoco el Señor nos manda a herir. De hecho, Jesús dice: amen a sus enemigos inclusive. Así que el amor es la sombrilla que también nos ayuda para funcionar y estar estables en ese proceso. Porque si tú estás guardado en el amor de Dios, no hay nada más grande que un falso maestro te pueda ofrecer. El amor de Dios te mantiene conectado a Dios, porque tú amas a Dios, amas su palabra. También nos dice Judas
que hay que orar en el Espíritu. Y déjeme decirle una realidad. Mucho de nuestras oraciones, alguien dijo que entre el 80 y 90% de las oraciones del cristiano están concentradas en dos cosas: orar por su salud y orar por sus finanzas. Y no está mal. Pero ¿qué tal si también ampliamos el espectro y decimos, hay que orar por otras cosas, hay que orar por esto que estamos conversando hoy día? El Espíritu Santo nos ayuda a orar de manera correcta. Y no hay mayor esperanza para enfrentar las pruebas de la vida, como dice también Judas, que esperar la venida de Cristo. Saber que Cristo viene nos ayuda a mantener una esperanza que va a venir un juez, como dice la parábola, que va a mandar sus ángeles a cegar y va a separar el trigo y la cizaña. El trigo pues va a recibir su camino y la cizaña igualmente. Lo tercero que nos dice Judas, versículo 22 y 23 es: proclama la palabra de Dios, no te quedes con la boca cerrada. Dice: a algunos que dudan, convéncelos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Si realmente queremos tratar con la cizaña y combatir las falsas enseñanzas, los argumentos que atacan la fe, el evangelio y todo lo demás, tenemos que compartir la salvación de Dios con aquellos que no conocen a Jesús. Ya sabemos bien que la persona que está engañada va a ir al infierno, y esto debe cargar nuestro corazón, y debemos velar para que la buena enseñanza no sea una cuestión solamente de argumentos, sino que lo veamos como un asunto de vida o de muerte. Porque una persona que está equivocada en las creencias acerca de Jesucristo va camino al infierno. Y hay tres enfoques que nos dice Judas en lo que acabamos de leer. Lo primero, hay gente que está dudando o que está confundida. De repente escuchó a fulanito de tal y venía por el buen camino, pero se confundió. Pues ¿saben qué? A esas personas tenemos que darles seguridad. Tenemos que ayudarles y orientarles, mostrarles la escritura, sentarnos con ellos, hablarles, traer luz, de tal manera que ellos no se pierdan, no terminen por el mal camino. Entonces tenemos una responsabilidad también. Hay gente que está dudando. Pues bueno, tenemos palabra de verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Lo segundo que nos dice Judas es: salva. Y ese salva, arrebatándolos del fuego, no hay mejor manera que entenderlo. Es como cuando un edificio de gente se está incendiando, vienen los bomberos con mucha urgencia y pasión para salvar cuanta gente sea posible de las llamas. Es lo mismo que Judas nos está queriendo decir. Hay gente que está en medio del fuego y tenemos que arrebatarlos como bomberos, sacarlos y decirles: yo te voy a ayudar, en la iglesia te vamos a orientar, podemos sentarnos y conversar. Y también nos dice Judas: compadécete de los contaminados. Debemos, como ya lo dije, odiar el pecado. Obviamente no odiar al pecador, pero sí odiar lo que esa persona hace. Pero hay gente que está contaminada por el pecado, que necesita la compasión de Jesús, la misma que Jesús expresó al leproso, al pecador, al fornicario, todo lo que vemos en los evangelios. Jesús expresó compasión, pero también debemos cuidarnos, como dice Judas, de no contaminarnos. Tener cuidado de dónde te metes y hasta dónde llegas, para que no te vayas te vaya a ir mal. Y lo último, persuádete del poder de Dios. Versículo 24. Y dice la doxología de Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Tal vez algunos de ustedes están pensando: es que eso es muy difícil para mí, entrar yo a contender, yo mejor me paso por el ladito y bueno, está bien.
Tal vez tú dices, no tengo las capacidades, se van a burlar de mí, no tengo los argumentos, no tengo el estudio suficiente. Pero déjeme decirle una cosa, Dios sí puede hablar a través de ti. Dios sí puede usarte. Cuando no nos atrevemos a compartir nuestra fe, yo me pregunto, ¿será que nuestro Dios es tan pequeño que no puede superar mis debilidades y mis temores como para no usarme de una forma contundente ante alguna situación? Judas nos dice, enfoquémonos en aquel que es poderoso, dice, y aquel que es poderoso, déjeme decirle, Satanás no es tan poderoso como Dios. Y si depende de ti, vamos a caer, pero dice Judas, Él nos va a guardar sin caída. Él nos va a acompañar, pero tenemos que arriesgarnos. Los que creen que Dios sí puede, esos van a ser usados por Dios de una forma muy poderosa. Pero los que se enfocan en sus debilidades son personas que no pueden. Y Dios quiere usarte para ayudar a más personas a encontrar a Cristo, a que sean librados del error, a que reciban la luz del evangelio que tú tienes, a que la cizaña no siga atrapándolos y los siga intoxicando, sino más bien que vayan a la vida y sean de bendición. ¿Qué hacer entonces si alguien en medio de nosotros es como la cizaña? Está encubierto, está trayendo alguna mala enseñanza en medio de nosotros. Déjeme decirle, además de todo lo anterior que ya mencionamos hoy, comunícalo a tu pastor, comunícalo a una persona de confianza aquí en la iglesia para, por supuesto, darle un tratamiento apropiado. Dios va a juzgar a cada quien. Dios nos va a juzgar de acuerdo a los frutos. Y finalmente la verdad reinará. Amén. ¿Qué les parece si oramos y oremos en la dirección última de Judas, cuando nos dice a los que dudan, a los que hay que salvar y compadecernos? Y yo quiero que oremos en esta mañana para que el Señor sea usándonos para correr a salvar y arrebatar del fuego. Que el Señor sea usándonos para ayudar a los que tienen duda, para que reciban la luz a través de tu vida, y también para que podamos desarrollar esa compasión de amor por la gente, y que de esa manera más gente llegue a Jesús. Y si de repente, como decía, dices, yo no puedo, no tengo los argumentos, me da pena, se van a burlar de mí donde yo trabajo, si hablo de Jesús se burlan. Vamos a decirle, Señor, danos valor, a decir, tú eres poderoso, me vas a guardar sin caída, como dice, y Él nos va a ayudar. Amén.